Ok, hermanos, pues leímos ya una porción de la palabra. Está en el libro de Juan. Tenemos los separadores aquí en la Biblia y se caen todos. Y bueno, me gustaría que checáramos un poquito qué está pasando en ese momento con los discípulos y Jesús. ¿Ustedes han leído este pasaje de Juan 17 alguna vez? Yo supongo que sí. No se preocupe, María. Muchas gracias, hermana. Ok. Dice nuestro versículo, Juan 17:20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando estaba preparando este mensaje, tengo la bendición de tener a mi esposa, ¿no? mi ayuda idónea. Y siempre me pregunta, siempre, indudablemente, ¿de qué vas a predicar? Y le digo, oh, espérate, que sea sorpresa, ¿no? Pero le decía, el tema es Jesús ora por nosotros. Y como que se quedó así como pensando, ¿cómo que Jesús ora por nosotros? ¿No? Entendemos que Jesús oró en aquel tiempo, oró por mucha gente y ahora nosotros oramos por nosotros y por los demás. Pero algo que me gustó mucho y que descubrí en esta lectura fue eso, que en su momento el Señor oró por nosotros. Y lo vamos a ir viendo, pero bueno, vamos a ver un poquito del contexto de lo que estaba pasando aquí. En este momento Jesús estaba reunido con sus discípulos. Y habían pasado una serie de eventos en la vida de ellos bastante fuertes. Por una parte, a este punto ya Jesús les había anunciado su muerte. Ya les había dicho, ¿saben qué? Pues ya mi tiempo se está acabando, mi ministerio se termina y está llegando mi hora. Por otra parte, que uno de ellos, de esos 12 que habían estado acompañándolos, a los que él les había dedicado su vida enseñándoles, que lo iba a traicionar uno de ellos, ¿no? Además, en algún momento de este tiempo, él les lavó los pies a ellos. Se despojó a sí mismo de su grandeza, de lo que él era como hijo de Dios, y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Y por último, pues compartieron lo que ahora conocemos como la Cena del Señor o la Última Cena, ¿no? Entonces, habían pasado muchas cosas. Los discípulos, yo me imagino que estaban en una situación bastante fuerte en sus mentes, en sus cabezas. Estaban pensando, ¿qué onda, no? O sea, dedicar tiempo, estábamos esperando un Mesías que iba a llegar de cierta manera, a conquistar, a liberarnos, y de repente llegas tú a decirnos que debe de ser en amor. Y cuando nos estamos convenciendo de esa idea, nos dices que se va a acabar, que el ministerio se termina, por lo menos para él, ¿no? Y a veces podemos entender un poquito a los discípulos y cómo Jesús de repente les tenía que decir, a ver, ya les dije, ¿cómo no entienden? Porque realmente su mente era muy limitada como la de nosotros. Ellos no podían comprender la visión de Jesús. Entonces ellos están en ese momento y viviendo esta situación, y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo reaccionamos nosotros ante este tipo de noticias que de repente nos cambian la jugada de nuestras vidas, ¿no? Cambios radicales en algo que estamos haciendo. Una noticia de alguien que es difícil, ¿no? Alguien enfermo, que estaba sano, y de repente una enfermedad terminal, ¿no? Alguien que lo veíamos muy bien y de repente resulta que está batallando con un vicio. Parejas, matrimonios que los veíamos muy bien y de repente pues resulta que ya se van a divorciar los hermanos, ¿no? Noticias fuertes. Los hijos, las hijas que de repente pues por alguna situación, bueno, sabemos qué situación, se embarazan, ¿no? Nosotros a veces ni sabíamos que tenían novio y de repente son noticias que impactan, hermanos, y que generan inquietud en la vida. Entonces yo me imagino a nuestro Señor Jesús viendo a los discípulos y diciendo, híjole, es que sí estuvo fuerte, ¿no? Entonces en este capítulo 17, al ver esto, Él se toma un tiempo para orar por los discípulos.
Y si nosotros leemos todo este capítulo, es una oración constante de Jesús durante todos sus versículos por los discípulos. Pero en uno de esos puntos llegamos a nuestro versículo del día de hoy. No te ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Aquí obviamente entendemos y podemos entender que los discípulos han de haber pensado, pues sí, Él nos enseñó a compartir su mensaje, es lo que nos indicó. Entonces sí, seguramente está orando para que a los que les hablemos nosotros nos entiendan, lo reciban, entiendan el mensaje. Pero hermanos, esa orden, ese mandato que les dio Jesús, llegó hasta nuestros días. Y gracias a eso, hoy nosotros estamos aquí. Entonces, Jesús oró por nosotros. Cuando está diciendo, por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de estos. Y no solamente está orando por nosotros, hermanos. Y no solamente su oración fue eficaz en ese punto, porque vemos los frutos aquí, sino que está orando por los que han de creer a través del testimonio de nosotros. ¿A poco no es bien impactante, hermanos, la visión de Dios? No sabemos cuánto tiempo le queda al mundo. Cada vez, según las noticias y lo que pasa, la gente piensa, falta menos, ya viene la hora, ya viene el Señor, ¿no? Para nosotros es un gozo, pero hay gente que sí le da miedo, ¿no? Leer y escuchar estas cosas a veces, si no estamos así muy bien con el Señor y en algunas situaciones, puede dar miedo. Pero para nosotros, el morir es la victoria. El morir para un cristiano es lo mejor que nos puede pasar, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos aquí adorando a Dios, pero el día que Él nos llame lo vamos a adorar frente a frente, hermanos. Hasta me puse chinito, como dicen ahí. Qué increíble. Esta es la preparación para ese día, hermanos. Tenemos que gozarnos al entender esto. Pero a veces viendo las cosas así, pues entendemos que es difícil. Y por eso el Señor se toma el tiempo y dice, oremos, oro Señor, o está orando Él a su Padre, por los que hemos de venir. Nosotros, hermanos, usualmente oramos por nosotros, por nuestra familia. Oramos por nuestra esposa, por los hijos, por los nietos quien los tienen, los bisnietos quien los tienen, ¿no? Y oramos constantemente. Pero ¿cuántas veces nos tomamos el tiempo para orar por aquellos que han de venir a los pies de Cristo? Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro esposo en el trabajo. Y a veces decimos, ay, pues es que les hablo y nadie quiere escuchar. Pues es que hay que preparar el terreno. Hay que orar por esas personas. Claro, vas a decir, ay, pues sí, pero si es un desconocido, pues Señor, levanto a ti, a las personas con las que me voy a encontrar el día de hoy. No sé quiénes sean, no sé en dónde va a ser, pero si se puede, ponme en contacto con una persona, Señor, que yo le pueda compartir tu palabra y que su corazón sea tierra fértil para esa semilla. Amén. Entonces vemos que la visión de Dios es importante y nos abarca cosas y llega a puntos en los que a veces no nos lo imaginamos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tenemos claro este punto? Ok. Vamos a pasar al siguiente punto. Otra cosa muy importante que viene en este pasaje de Juan 17. Ahora vamos a leer el versículo 15, por favor, ahí mismo. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Juan 17, 15. Amén. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Otras versiones dicen, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y aquí de verdad podemos pensar, pues sí, el fruto del maligno es el mal, es la maldad. Entonces, ¿de quién está pidiendo el Señor que nos guarden? Del maligno, del enemigo, de Satanás, del diablo, de chanclas, como les dicen algunos, ¿no? Y dice el Señor, no te pido que los quites del mundo, es necesario que ellos estén ahí, para que proclamen el mensaje que yo les enseñé, para que el mundo me vea a mí a través de ellos. No te pido que los quites, yo quisiera, porque yo no quiero que ellos sufran y nada les pase,
pero ellos tienen que cumplir con un propósito. Entonces, no te pido que ellos sean quitados, pero mientras estén ahí, guárdalos, Señor. Guárdalos de la maldad. ¿Qué entendemos por guardar? Es cuidar, vigilar algo, preservar a una persona o algo que no sea dañado, que algo pueda sobrevivir o sobrevenir. Y proteger es amparar, favorecer o defender. Aquí Jesús es bien claro en cuanto a que no podemos estar fuera del mundo. Vamos a estar aquí hasta que Él nos llame. Al estar aquí en medio de todo este mundo lleno de maldad, vamos a tener tentaciones. Pero Jesús le dice a Dios, guárdamelos, protégelos de todo eso. Jesús está diciendo, papá, yo sé que ellos van a estar aquí, es necesario que ellos estén para que los demás conozcan su palabra, pero guárdalos de cualquier daño que pueda venir sobre ellos y sobre todo de los ataques del maligno. Y aquí la pregunta es, ¿cómo nos puede atacar el maligno, hermanos? Ya por ahí alguien dijo, ¿Cómo son los ataques del diablo? A veces, hace unos días vi un video en internet, no sé si lo vieron, de una persona que está orando como en el metro por otra persona y aparentemente lo está llevando a los pies de Cristo. Y entonces pasa otra persona al lado de ellos, escucha que están orando, se voltea y saca como una llave Stilson o algo, y se iba sobre la persona que estaba orando. Sin embargo, en ese momento, otra persona que iba pasando lo ve y se interpone en el camino de esta persona para que no lo pueda golpear, ¿no? Ahí decían, bueno, que el Señor manda ángeles y cosas para protegernos. Y gracias a Dios ahí no fue un ataque que tuvo fin, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos años, cuando estaba yo en Tulancingo y andaba en la sierra y eso, no sé si ustedes lo escucharon porque fue muy sonado, un pastor, creo que fue de Jalapa o de Veracruz, que estaba el culto y se metió un hombre y lo acuchilló al pastor y el pastor falleció. Bueno, la cosa estuvo así, el pastor estaba predicando, vio a este hombre que entró a amenazar a la gente, pero toda la gente le estaba dando la espalda, entonces él, al darse cuenta que venía esta persona, se fue sobre él y para defenderlos, pues él recibió la cuchillada y murió. ¿Quién lo atacó ahí? ¿El borracho, el drogado? Sí, pero ¿quién lo estaba utilizando? Satanás. En estos casos en particular pareciera, y es una realidad, que Dios puede usar a los que no están, el Satanás puede usar a los que están alejados de Dios. Dice 2 de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Está diciendo aquí Pablo a Timoteo, tienes que ser de testimonio aún con los que se rebelan contra Dios, porque a esos son los que están cautivos a la voluntad del diablo. Ya ellos sí los puede utilizar. Y como en estos ejemplos, de maneras fuertes y tremendas y terribles. Pero bueno, algo que entendemos al leer esto y que debemos de darle gracias a Dios es que Satanás solo puede utilizar a los que tiene cautivos. Eso nos lo está dejando muy claro aquí. A los que se oponen y están contra Dios. A nosotros no nos puede pasar eso, porque donde habita Dios no puede habitar la maldad. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él habita en nosotros. Entonces el diablo no nos puede utilizar, ya no somos cautivos del diablo. Sin embargo, eso no nos quita de ser blanco de sus ataques. Si recuerdan un poquito, hace 15 días empezamos el sermón hablando un poquito de las tentaciones, ¿se acuerdan? De cómo a veces están las tentaciones y cómo nosotros luchamos por caer en ellas o no. Y que Dios nos ha dado la opción de no caer en ellas. Pero cuando estamos en este mundo batallando contra Satanás, tenemos un campo de batalla en nuestra mente, hermanos. A lo mejor no nos vamos a pelear con un endemoniado a puñetazos, ¿no? A lo mejor sí, Dios sabe, ¿no? Si de repente llegamos a esos extremos. Pero con el diablo se pelea aquí, hermanos. Aquí es donde nos ataca.
constantemente. Los ataques llegan ahí. El diablo se infiltra en el mundo con sus mentiras. Incluso como cristianos podemos ser engañados. Y esto no es para tenerle miedo, solo para estar preparados. Porque no debemos de tener temor porque está el Señor con nosotros. Amén. Pero está ahí. En todo momento está listo para introducir sus ideas en nuestra mente, para desviarnos, al tratar de convencernos de que no sufriremos las consecuencias del pecado. Y era lo que hablábamos de la tentación. No pasa nada, ¿no? Una canita al aire, dicen por ahí, ¿no? Un trago, 2 tragos, 3 tragos, una apuesta, ¿no? Abre esa página, ve esos videos en internet. No pasa nada, no te vas a ir al infierno, ¿no? Por eso. Y empieza a entrar la idea, hermanos. Ahí está bombardeando. Mira a tu esposo, qué contento viene. Se han de andar portando mal. Es el diablo, hermanos. El diablo quiere dividir. El diablo quiere destruir. El diablo nos quiere hacer dudar. Si creemos sus mentiras y desobedecemos a nuestro Padre, seremos disciplinados por cometer los errores. Pero el Espíritu Santo está para recordarnos que somos hijos de Dios y que nuestros pecados ya fueron perdonados gracias a la muerte de Cristo. Gloria a Él, porque nunca vamos a ser separados de Él. Sin embargo, Satanás tiene su estrategia. Lo ha hecho desde el principio. ¿Cómo fue con Eva? ¿Qué le dijo? Lo que ella sabía, lo que Dios le había dicho, lo cambió y le hizo pensar diferente, casi con las mismas palabras, pero le cambió el mensaje y cayó. Así es. Él es inteligente. Él primero nos ve y nos dirige nuestra atención hacia una necesidad o un deseo. Vamos a pensar, estás pasando por una situación económica complicada y llegan y te dicen, ¿sabes qué? Pues mira, entrega este paquete. No te puedo decir qué es, ni preguntes qué es, nada más lo tienes que llevar de esta dirección a esa dirección y te voy a dar una feria. Dices, híjole, sacas la cartera, abres y sale una cucaracha ahí. Y dices en ese momento, híjole, pues ¿qué va a pasar? Una necesidad. Híjole, es que pues en mi casa mi esposa ya no me atiende, ¿no? Y mira aquí la secretaria, todos los días me trae mi cafecito. Vamos a dejarlo en el cafecito, ¿no? Una necesidad. Pues es que tu esposo nunca te pela, llega bien cansado, se pone a ver el fútbol y se acuesta a dormir. Y mira, el muchacho de la tienda siempre te saluda. Una necesidad, hermanos. Mira, tus papás no te hacen caso, tus papás no te pelan. Pero mira ese muchacho, esos chavos que se juntan en la esquina, ellos sí te van a dar atención. ¿A costo de qué? Una necesidad. Pero todo esto es efímero, hermanos. Todo esto se acaba. Esos placeres, esos gustos se acaban. El único que nos puede dar un gozo eterno es Dios y su presencia. Entonces esta estrategia, este paso de Satanás lo tenemos libre. Otra cosa, él escoge el mejor momento para tentarnos. No nos va a tratar de tentar cuando estamos fortalecidos, salimos de la iglesia, el mensaje, la adoración ahí, porque sabe que miren la tentación, la pisoteamos y la echamos fuera. Va a escoger el momento. Cuando él trató de tentar a nuestro Señor, fue en un momento donde ya él había estado un tiempo en meditación, en el desierto, con hambre, con cosas, y entonces se le aparece y dice, convierte esas piedras en pan. Un momento de debilidad, de distracción. Por eso dice, orad sin cesar, velad y estar atentos. Porque él está así, en el momento en el que, es cuando decimos, pácatelas. Señor, perdóname. Debemos hacer pausa en esos momentos y decir, Señor, fortaléceme, lo necesito. Porque a veces la tentación llega y llega y llega y llega, hermanos. Pero el Señor va a estar con nosotros. Después Él crea dudas. Ya que te metió la idea, dices, pues sí, a lo mejor no está tan mal. Dios me va a perdonar. Nadie se va a enterar.
voy a reponer el dinero. Él usa hasta la Biblia para inquietarnos, hermanos, porque Él la conoce y la transgiversa, cambia lo que realmente quiere decir, cambia el contexto para hacernos caer, para malinterpretarlo mal. Perdón, valga la redundancia, para interpretarlo mal. Una vez que el diablo logra que dudemos de la verdad de Dios o de la Biblia, estas cosas las vemos como irrelevantes y obsoletas, ¿no? Y conocemos gente que no lo cree. El día jueves en la clase que doy en el instituto decía un joven que le compartió al chofer del Uber y que el chofer del Uber creía en Dios pero no creía en la Biblia y que le decía, es que eso es irrelevante, es viejo, ya no es vigente, ya pasó de moda. Es el engaño de Satanás. Se abraza y se puede llegar a esas profundas convicciones equivocadas. Quiere que caigamos en discusiones en todos lados, hermanos, tanto con cristianos, con no cristianos, con familia o no familia. Y a veces esas discusiones parten de un propósito bueno, que es evangelizar a la gente. Y le quieres compartir a la gente, y como decían antes, a bibliazos, ¿no? Y en lugar de que digan, oye, gracias por tu perseverancia, por quererme convencer, dicen, no, que voy a andar escuchando. Si vean cómo me trata, todo el tiempo me juzga de lo que hago, de lo que no hago, me critica todo. No, así no. Hay división, hay discusión en las familias. ¿Por qué haces eso? ¿Eso no le agrada a Dios? Sí, pero ¿cómo le dices a tus hijos que eso no le agrada a Dios? ¿Le muestras en la palabra por qué o nada más le dices, te vas a ir al infierno? Oye, pues ya me mandaste al infierno. Ni siquiera sé bien por qué, no lo entiendo, estoy confundido. Explícame, pero no confusión. Cuando los esposos no vienen a la iglesia y las esposas en su buena intención de traerlos, es que tienes que ir a la iglesia, si no ya no te voy a dar de comer, si no ya no va a haber cariñitos, ¿no? ¿Ustedes creen que eso lo va a traer? Es que me tengo que ir a la iglesia porque ahí es donde Dios me quiere. Hermanas, eso es muy buena intención, pero primero es el testimonio para el esposo. Los casos que yo conozco de esposos que han llegado así a Dios es porque las esposas tuvieron que dejar sus actividades en la iglesia para darles amor y atención a sus esposos. Y ellos dijeron, caray, si te ibas todos los domingos, si estabas bien activa y lo dejaste eso para atenderme a mí, esto debe de ser algo importante. Y cambia, el Señor toca los corazones. Pero no es a bibliazos, no es mandándolo al infierno. El diablo nos va a querer engañar, confundir, transgiversar la verdad. Quiere crear división. Él nos quiere destruir, hermanos. Quiere destruir lo que somos. Y si no nos puede tocar directamente, va a buscar alrededor de nosotros quien lo haga. Y a veces, tristemente, en casa pasa. Dicen por ahí, por el eslabón más débil, ¿no? Por eso debemos estar fortaleciéndonos todos y fortaleciendo a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestras esposas. Porque ahí es donde va a pegar Él, donde esté más débil el eslabón. Pero bueno, todas estas batallas, todo esto que acabamos de ver, está aquí, hermanos. Es en la mente. Es donde se pelean. A veces sí discutimos cara a cara con las personas, pero es por lo que viene aquí, por lo que nosotros estamos dejando que penetre aquí. Tenemos que tener y recordar que el diablo no puede escuchar nuestros pensamientos, porque él no es omnipotente ni omnisciente como Dios. Pero él puede ver nuestras reacciones. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes. ¿Y dónde están esas huestes? Aquí están, hermanos. Ay, pero en la iglesia sí, hermanos. Más aquí andan viendo quién es el que anda mal. Más aquí andan viendo quién es el que viene de malas, el que trae sueño, para decirle, ay, mira, el hermano ya te está arrullando con su voz, ¿no? Sí, tú duérmete. Ay, que después tu esposa te dé los codazos ahí cuando sea para ti, ¿no? El calor, ay, qué calor hace, da sueñito, ¿no? Son las batallas ahí, hermanos, está aquí. Entonces él no puede escuchar qué pensamos, pero sí puede ver nuestra actitud. Él ve cómo volteas a ver a las muchachas, hermano.
¿Cómo reaccionas? Yo me sigo. Gracias a Dios yo ya tengo una en mi casa y con trabajos puedo con esa, imagínense para qué quiero otra. Cierto, mi amor, yo sé que tú batallas más conmigo, pero es una realidad, hermanos. Suena chistoso, es una broma, pero es una realidad. Él ve cómo nos preocupamos cuando vemos la cartera vacía. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos primero? ¿Oramos y le damos gracias a Dios? ¿O empezamos, híjole, comadre, présteme una lana, ¿no? ¿Y ya oraste? Él se da cuenta de todo eso. ¿Cómo reaccionas cuando te hacen algo? Si eres violento o violenta, y yo no me dejo. Aquí yo soy la leona, y donde pisa leona, ¿cómo? Gata no pisa, no sé cómo dicen ahí. Aquí yo no me dejo. Yo soy cristiano. Y eso no quiere decir que yo me tenga que dejar, al contrario, Dios está conmigo. Eso pensaban los judíos y eso se esperaban. ¿Y qué les dijo Jesús? En amor, ámalos primero. Así empezamos, hermanos. Él no nos puede escuchar, pero Él va a buscar que cuando pase algo, nosotros nos distraigamos. Y ustedes déjenme, no me van a dejar mentir. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una enfermedad? En el tiempo que llevamos aquí hemos escuchado testimonios de gente que ha estado enferma o que está enferma. A veces los doctores no saben ni de qué, y son estudios, dietas, cosas. ¿Y qué piensas? Compartíamos ayer el testimonio de cuando nos enteramos que estábamos diabéticos, ¿no? Mi hermana Delia y yo. Cuando yo me enteré que tenía casi 400 de azúcar, me puse a llorar, hermano. Imagínense. Y yo no me sentía mal. Gracias a Dios, porque a tiempo, quién sabe si estaría yo con ustedes aquí, ¿no? O a lo mejor ya andaría yo cojito o algo así, no sé, ¿no? Pero te preocupas. Lloré porque dije, ¿me voy a morir? ¿Qué estoy haciendo a mi cuerpo? Y además, porque sabía lo que tenía que dejar de hacer a raíz de eso, que era dejar de tomar coca, dejar de comer pan, dejar de comer chocolates, hacer ejercicio, todo lo que no me gusta y lo que me gusta, tenía que cambiar de lado, ¿no? Lloras. Es una pérdida. Cuando nosotros, como cristianos, perdemos un trabajo, por la circunstancia que sea, cometiste un error tal vez, y ni modo, te tocó. Tal vez no, recorte de personal, ¿a cuántos no nos ha pasado eso? Y te toca y dices, híjole, Señor, ¿cómo me quitas mi trabajo? Mi esposa, mis deudas, las tarjetas, el celular. ¿Qué pasó, Señor? ¿No? Y el diablo dice, ya ves, estás sirviendo en la iglesia y ve cómo te va, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora? Una relación, digo, en algún momento todos tuvimos intentos fallidos por estar con alguien, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se pierden esas relaciones? Ahora vemos a los jóvenes y los que ya estamos casados y decimos, no te preocupes, ten paciencia. Llega, ¿no? Nosotros, yo 43 años y el Señor me mandó a mi esposa. Gloria a Dios, yo ya pensaba que ya yo me iba a quedar para forrar Biblias, como dicen por ahí. Y le dije, Señor, si es lo que quieres para mí, está bien, pero ahorita no me quiero adelantar, es un poquito de con lo que vamos a cerrar. Y la pérdida de un ser querido. Como cristianos, ¿qué pasa por nuestra mente? En el mundo sabemos qué pasa. Hay enojo, ¿no? Incertidumbre, pero nosotros sabemos a dónde van nuestros hermanos, a dónde vamos nosotros. Y para nosotros, como lo decía al principio, es lo mejor que nos puede pasar. Pero la gente alrededor de nosotros no lo ve así. Y lo interpretan como ellos sienten, como ellos piensan. El perder todas estas cosas, de hacer una enfermedad, un bien, un trabajo, un ser querido, nuestra ser reacciona de una manera en la que queremos tenerlo. Somos egoístas, es mi trabajo, que no me lo quiten, es donde me va muy bien. No, miren, puedo traer los zapatos que yo quiera, ¿no? La ropa que yo quiera, el celular que yo quiera, el carro que yo quiera. No me lo quiten, es mi trabajo. En las personas que amamos es igual, pues nos duele y nuestro ser reacciona, no, Señor. Pero todo tiene un propósito. Y es importante que nunca nos olvidemos de esta parte.
ahora que nos tocó tener un tiempo separados a mi esposa y a mí, pues ella estuvo cumpliendo como mamá y ella tenía que estar con los muchachos y estaba bien y a mí me quedó muy claro desde el principio que ella tenía que estar allá, ella estaba donde tenía que estar. El que se quedó acá como perrito sin dueño fui yo, ¿no? Y estuve un tiempo en la casa solo y antes de casarme yo viví solo. Yo estaba haciendo cálculos en la mañana y más o menos yo me salí de la casa de mis papás ya grande a los 30 y tantos y de ahí solo. Me tocó vivir un tiempo en Hidalgo, 4 años casi, solo. Regresé a la Ciudad de México, viví con un primo, pero pues él estaba en sus cosas y llegaba en la noche y a veces ni nos veíamos durante días, solo. Me fui a Tijuana cuando me tocó ir a servir en la iglesia y estar allá como copastor y todo eso, solo. Y regresé y solo. De alguna manera en muchos puntos uno madura, uno crece, uno aprende, ¿no? Pero en otros no tienes que darle cuentas a nadie, ¿no? Uno como varón, no digo que todos los hombres seamos así, pero el desorden, ¿no? El tiradero, a lo mejor no es suciedad, perdón. Sí, la mayoría. Dios sabe por qué, por eso nos pone a la ayuda idónea, ¿no? Que nos enseña a hacer las cosas. Pero es una realidad, una soledad constante, hermanos. Yo servía al Señor, hacía lo que Él me pedía, pero yo estaba solo. Y en el momento en el que yo me encontré al final, por eso yo les digo que yo estaba dispuesto a quedarme solo, porque yo entendí que para poderme mover como el Señor me movía en algunas ocasiones a otros estados, a veces hasta la frontera, era más fácil solo que como pareja. Los que han viajado con su familia saben lo que es cambiarse de residencia con tu familia, cambiar a los hijos de escuela, de amigas, dejar a la familia, la iglesia, a veces donde estamos contentos, donde Dios nos tiene sirviendo. Entonces yo le dije, Señor, si eso es lo que tienes para mí, adelante, pero dame dominio propio, porque yo no quiero andar quemándome, ni lastimando a la gente, ni ilusionándome, ni ilusionando a otras personas. Y yo creo que Dios dijo, no, mano, no, mejor te mando a tu esposa, y gloria a Dios, porque así fue. Pero Él sabe. Pero en estos días que estuve solo, empezaron a regresar a mí esos recuerdos, esas cosas. ¿Qué hacía cuando estaba solo? Pues cumplía con lo que tenía que cumplir y me ponía a ver series en la tele, todo el día, a jugar en el celular. Y estos días empecé a caer en eso otra vez. Y decía, pues es que estoy solo. Y Dios me dijo, ¿y quieres regresar a eso? Dije, pues no, pero ¿creen que dijo el diablo? Si está todo dar. Te duermes a la hora que quieres, no molestas a nadie si te desvelas, está todo dar. Ves lo que quieres, nadie te critica por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que lees, si estás jugando, está todo dar. Empezó la batalla, hermanos, empezaron las tentaciones. Y yo me imagino que de alguna manera, pues igual del lado de mi esposa por allá, ¿no? Ya no te vayas, quédate aquí. El diablo sabe, hermanos. Y las intenciones son buenas. No está mal que ella esté con sus hijos. Pero empieza a ver. Y así pasa en cada una de las situaciones. Tuve problemas en el trabajo, han sido semanas complicadas en el trabajo. Y para gloria de Dios, se supone que todavía tengo trabajo. Pero ha sido difícil. Igual ya estaba yo pensando, Señor, mi trabajo, ¿no? Estaba renegando, decía mi abuelito, no chilles antes de que te peguen. Y yo ya estaba chillando, no me habían pegado, pero yo estaba preocupado, hermanos, porque ¿qué voy a hacer sin trabajo, no? Y igual, pero pues estás sirviendo. Usaste el dinero para cosas buenas, no te drogas, no te emborrachas, ¿no? No te fuiste con mujeres. Y ahora ya no tienes. ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no te mantiene tu trabajo? Así es el diablo, hermanos. Y en otras situaciones. Hablábamos ayer pues tenemos en estos días la situación, la pérdida de mi hermano. Es una situación dura, creo que nos cimbró a todos. Y es difícil. Y gloria a Dios porque él estaba aquí, conocía al Señor y el testimonio que nos dio, y mi hermana Pati. Pero ¿qué pasa? Mi hermana pues está en su proceso y va a estar y vamos a estar con ella. Pero nosotros, ¿qué pasa? Cuando nosotros perdemos a un ser querido, también lo platicábamos ayer, te tambaleas.
Y más estando aquí, ¿no? Sirviendo. Y el diablo te dice, ¿por qué si la amaba? En el caso de mi mamá, que ayudó a mucha gente y fue de bendición y la gente la amaba tanto, ¿por qué se la llevó? Pues porque se lo merecía. Porque él cumplió con lo que él la puso a hacer. Se graduó, ya, ella ya no tiene que sufrir, ya no tiene que llorar, ya no está enferma. Está en casa, haciendo lo que ella siempre quiso. A ella le encantaba adorar al Señor y yo sé que lo está haciendo como mejor puede. Pero el diablo se mete. ¿Y cuánta gente? Conocemos testimonios, ayer lo hablábamos, gente que está en la iglesia, gente que Dios usa, pasa por esto y se va. Y se enojan con Dios. Gente exitosa, con ministerios exitosos, que pierden a un padre, una madre, un hermano, un esposo, y se van. Porque es ahí donde el diablo entra. Y dice, entonces, ¿de qué lado estás? ¿No? Así es el diablo, hermanos. Va a atacar en cosas sencillas, pero empieza a crecer, a crecer, a crecer. La preocupación, empieza un dolor. De repente me duele el brazo. Ah, caray, ya se me está durmiendo. Híjole, no vaya a ser el corazón. Empieza la preocupación poco a poquito. ¿Qué dice Dios? ¿En quién confías? Si te va a tocar irte de un infarto, ¿a dónde vas a ir? Pues contigo. Entonces, ¿qué te preocupa? Claro, hermanos, entienden, no nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor, no nos gusta extrañar. Eso Dios lo sabe, pero por eso Él oró por nosotros, para que cuando nosotros estemos pasando por esto, tengamos victoria y sepamos que Él está con nosotros. Jesús oró por nosotros. No nada más se quedó en decir, pues oro para que crean. No, dice, oro por los que crean. ¿Para qué? Pues para que tengan todo esto, para que se mantengan firmes en la fe, para que no duden, para que no tambaleen, para que vivan en santidad. A lo mejor no lo dice explícitamente la palabra, pero ¿por qué más habría el Señor de orar por nosotros? Si Él sabía lo que nos esperaba. Y yo les pregunto, ¿habrá algo que Dios no le conceda a Jesús? Sé que es un poco la pregunta así, pero piénsenlo. ¿Habrá algo que un padre no le conceda a su hijo? Y más si tu padre es Dios, ¿quieres ser hijo de Dios? Es más, en el momento en que Jesús dudó, en el Getsemaní, no le dijo, ya no quiero, ya aquí me voy, mira, ahí hay otros 11, agarra uno de esos y que él pase, ¿no? Ahí decían que querían estar conmigo, órale, a ver si es cierto. Él dice, Señor, yo no quiero, pero que sea tu voluntad y no la mía. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar esa actitud? Señor, yo no me quiero enfermar, pero que sea tu voluntad y no la mía. Señor, yo no quiero perder el trabajo, pero que sea tu voluntad y no la mía. Señor, yo no quiero extrañar, pero fue tu voluntad, no la mía. Y llega el diablo y te dice, ya ves, la voluntad de Dios es mala porque te duele, es mala porque te lastima, porque tú le das todo, le das tu tiempo, le das tus ofrendas, y Él no te respondió, y tú le tienes que decir, no, espérate, yo le estoy diciendo que se haga su voluntad, Él no me la impone. Cuando nosotros estamos aquí, ¿cuántas veces hemos orado y leído ese pasaje, hermanos? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén, hermana. Ya mi hermana nos dio el cierre del mensaje. Ya del lado de Dios, hermanos, ya está hecho todo. Jesús pidió, su Padre concedió, y aquí estamos. Hermano, ¿cuántas victorias te ha dado el Señor? ¿En qué áreas te ha dado victorias el Señor? Nos ha dado, obviamente a mí también.
¿por qué no habría de darnos otra victoria sobre esas tentaciones? Sobre esas voces del diablo. Aquí, hermanos, todos nos vemos muy guapos, felices, tratamos, ¿no?, de estar sonrientes aquí, despabilados, ¿no? Pero no sabemos a veces qué pasa cuando la gente y los hermanos están solos, sus luchas, ¿no? Esos momentos de desesperación. Hermano, no estás solo, tienes a Dios, pero también tienes a tu iglesia. Estamos aquí como iglesia por eso, en todo momento, no nada más en las cosas más graves. Hermano, ¿sabes qué? Ora porque me machuqué con el martillo y me duele mi dedo, ¿no? Ay, ¿cómo me...? Pues claro, ¿por qué no? Dice que oremos y que pidamos a Dios todo. Entonces, hermanos, ¿qué no habrá que Dios no cumpla a su Hijo? Y si Él ya se lo pidió, ya pidió por nosotros, y nosotros ya lo sabemos, ¿qué es lo que hace falta? Creer, apropiarnos de esa palabra, de esa promesa. Mira, mis hermanos están se tomaron un jugo, ¿no? ¿Por qué se tomaron el jugo? Porque tenía sed. ¿Y quién se los dio? Se lo tomaron porque era de ustedes, ¿no? Si hubiera sido mío, no se lo toman. Sin embargo, era de ustedes. Y dijeron, pues me lo tomo. Traigo mi café ahí, nadie más se lo toma, porque es mío. Yo me lo tomo. Si fuera otra persona, yo no me lo tomo, ¿no? Así es la palabra, hermanos. Yo me la tomo porque es mía. Yo la vivo porque es mía. Cada uno de nosotros igual, pero yo, Guillermo, tomo la palabra para mí y la aplico en mí porque es mía. Dios la dio, Dios la inspiró, Dios nos la dejó para eso. ¿Cómo venció el Señor las tentaciones? ¿Qué decía cada que el diablo le ponía algo? Escrito está. ¿Sabes qué? No, escrito está que Dios me ama y quiere lo mejor para mí. Sí duele, es difícil, pero todo va a estar bien porque yo confío en Él. Porque dice, clama a mí, yo responderé. Escrito está, clama a mí y yo responderé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Vivirlo, creerlo. Yo no digo que no lo hagamos, hermanos. Yo sé que lo hacemos y por eso estamos aquí y por eso vemos testimonios y tenemos acciones de gracia. Pero sé, hermanos, que todos tenemos algo en lo que batallamos, algo en lo que luchamos. A veces estamos muy bien un tiempo y viene un periodo de prueba. Y es ahí en donde debemos decir, Señor, escrito está, aquí está, y yo lo creo. Amén. Entonces, hermano, yo no sé honestamente en qué situación nos encontremos cada uno de nosotros. Todos tenemos luchas, lo sé, fuertes, sencillas, algunos en diferentes áreas. La lucha de un hermano puede ser la victoria de otro que ya tuvo, y al revés. Todos tenemos luchas. Pero ¿qué vamos a hacer? Hoy el Señor nos está diciendo, aquí estoy. Yo ya lo pedí y ya lo hice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a creer? ¿Nos vamos a aferrar más que al dinero en la bolsa en tiempo de necesidad? ¿O vamos a seguir esperando, batallando y contentos así? Como yo les decía, en mi caso, en la soledad. Yo no quise y gracias a Dios estoy aquí, gracias a Dios mi esposa regresó y las cosas cambiaron y me demostró el Señor cómo ha hecho cosas que yo ni me había dado cuenta, ¿no? Así en la vida de cada uno de nosotros. Pero hermanos, la decisión es individual. Aquí estamos como iglesia para apoyarnos y se vale que ahorita alguien diga, hermanos, oren por mí, porque el Señor me acaba de recordar esta lucha y lo vamos a hacer. Y si es más, si alguien quiere que oremos, ahorita oramos, no hay problema, para eso estamos. Si es algo, hermano, que está en tu corazón y no has llegado al punto de compartirlo, no importa, hermano, pero tú hazlo, tú créele a Dios, porque Él va a responder. Amén. Entonces, hermanos, pues, ¿qué les parece si oramos? ¿No?
¿Qué les parece si le decimos hoy a Dios, Señor? Pues sí, a veces es difícil, honestamente. Hay áreas de mi vida en las que me es más difícil confiar que en otras, Padre. Pero yo sé que si tú has respondido en otras, en esta también vas a responder. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, en esta tarde te damos gracias por esta palabra que has traído, Señor. Gracias porque en tu infinito amor y misericordia, Señor, en tu tiempo en esta tierra te tomaste ese tiempo ese momento para orar por nosotros, Señor. De tal manera que esa petición hoy en nuestros días sigue dando frutos, Padre. Vemos cómo sigue llegando gente a tus pies, gente se acerca a ti, Señor, y de verdad, gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, que hoy, Señor, podamos ser testigos en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos de tu respuesta a nuestras necesidades, a nuestras inquietudes, a las tentaciones, Padre. Que nos ayude, Señor, a estar listos y preparados con tu palabra, Señor, para contrarrestar las palabras del diablo, del enemigo, Señor. Te pido que guardes nuestra mente de esos engaños, nuestros oídos de esas mentiras, Señor, y que más bien nuestro corazón sea lleno de ti, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Fortalécenos en ti, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que está hoy pasando por una situación complicada, Padre. Tal vez algunas las conocemos, pero otras no, Señor. Yo te pido, Padre, que ahí donde están mis hermanos, tú los toques a cada uno de ellos. Que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones, nuestra mente, y como ese consolador, Señor, que tú dejaste, toque las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, que necesitan ser restauradas y fortalecidas por ti, Padre. En tu nombre los bendecimos a cada uno de ellos. Y prepáranos, Señor, porque sabemos que en cualquier momento puede entrar la debilidad, puede entrar la tentación. Y seguramente te vamos a necesitar, Dios. Gracias por hablar, Señor. Gracias por dejarnos entender que por muy grande que sea la tentación y el ataque, la victoria siempre está en ti, Señor, y tú estás siempre en nosotros. Y que nada ni nadie nos puede alejar de ti. Así lo dice tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tanto amor, por tantas bendiciones, por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén.